La universidad es una de las grandes metas de muchos mexicanos y también una de las principales causas de migración interna en México. Buscando las mejores oportunidades y nivel educativo, viajamos de un estado a otro. Las principales ciudades a las que los estudiantes buscan su educación superior son Ciudad de México, Mérida, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Hermosillo, Los Cabos y León. En la historia de hoy conoceremos una de las miles de historias de mudarse por esa búsqueda. Esto es De aquí para allá. Mi nombre es Carlos Alberto Maciel Gutiérrez y nací en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en 1984. No, en realidad solo viví en dos partes, primero unos meses de nacido y después en cuarto y quinto de primaria, pero fue todo el tiempo que he vivido en México en realidad. Bueno, ha sido limitado básicamente a 4 lugares, donde nací y estuve nada más un par de años más adelante en la Ciudad de México. Los años formativos de primaria, secundaria, preparatoria en Reynosa, la carrera y maestría y ahora trabajo de forma remota desde León, Guanajuato, y algunos 4 años, poquito menos tal vez, en Guadalajara. Estuve viviendo un tiempo ahí. El lugar donde crecí, bueno, la ciudad se llama Reynosa, es Tamaulipas, y ahí crecí desde, cumplí ahí el primer año o tal vez a partir del segundo año hasta, con excepción de cuarto y quinto de primaria, hasta terminar la preparatoria. Ya cumplidos los 18, es cuando terminó mi estadía en Reynosa de forma, digamos, semi-permanente que tenía hasta entonces. Bueno, al ser los años formativos, en realidad tengo muchísimos recuerdos de el entorno, las personas, el tipo de lugar, las calles, el clima, son elementos muy marcados que recuerdo con mucha claridad. Ciertos olores, la temperatura altísima de la región noreste de México en el verano y también los fríos y gélidos momentos de repente en invierno o cuando hay heladas con el viento y el agua, ¿no? También en la parte de la infraestructura de la ciudad, que no me di cuenta hasta que visité otras ciudades, es que a Reynosa siempre le faltó una parte de embellecer la ciudad como proyectos de largo plazo de parte de la administración. Entonces, había algunos parques, había algunos lugares de esparcimiento, pero eran muy limitados o muy cerrados. En realidad el enfoque era más industrial o más hacia la refinería, más hacia las maquiladoras o cruzar al otro lado en Estados Unidos, que es donde realmente había más oportunidades, ¿no? Para los que pudieran hacerlo. Sin duda, una ventaja que teníamos en el momento en que pudimos hacer el trámite de la visa para el paso de la frontera era que podíamos visitar familia que está viviendo del otro lado en el Valle de Texas o incluso viajar más lejos, aunque realmente en la práctica sí era más visitar a la familia del otro lado y el contraste era muy marcado, ¿no? Sí había una mejor planeación de las ciudades, aunque las regiones o las ciudades o pueblos del otro lado eran más pequeños, más reducidos incluso, y prácticamente todo el mundo hablaba español, excepto que se manejaba más el dólar, ¿no? Y era otro país, aunque parecía como respecto a la gente no parecía otro país, pero en realidad sí se notaba claramente que estabas en otro ambiente, ¿no? A pesar de los metros de distancia o kilómetros de distancia nada más. En realidad fue el cambio de Reynosa a León, y no tanto por el destino León, sino más bien por alejarme de una zona que ya tenía muy conocida, que ya tenía años viviendo ahí y me visualizaba a mí mismo viviendo muchos más años ahí. Ya había formado un grupo de amigos muy sólido y tenía la expectativa de continuar estando cerca de esos amigos, de esas amistades. También estaba haciendo ya trámites para estudiar cerca.
en Texas, incluso en una universidad de Tejana, y por razones de, pues más por burocracia, se tardaron mucho en entregarme una visa de estudiante. Entonces fue cuando se tomó la decisión de enviarme a la universidad en México, pero pues en Reynosa las opciones eran muy limitadas y querían enviarme a una institución educativa de mayor pues nivel educativo. Entonces, dado que la familia en general del lado de mi mamá, pues vive acá en Guanajuato, en León, acá hay tíos, acá hay primos, etcétera, pues se tomó la decisión de que era mejor, probablemente más en el punto económico, de estudiar acá en León, dado que hay buenas opciones educativas de este lado. Ese fue el cambio más fuerte, yo creo. Me alejé de los amigos y cambié completamente de ambiente, no conocía a nadie acá y fue pues comenzar desde cero, pero ya en una etapa adulta, con diferente entorno por completo. Físicamente, pues en realidad comencé de a poquitos, por así decirlo. Comencé a tener mi ropa en una maleta y creo que no dejé de tener mi ropa en una maleta hasta que me casé. En realidad, fue como que siempre las cosas en la maleta y me tuve que ser muy desapegado a mis cosas, entonces no conservé muchas cosas y más bien las dejé en la casa y solo me traje maleta y comencé a vivir en la casa de mi tío, mis tíos Beto y Mireya, y con ellos pues tenía mi cuarto, pero yo era responsable de mí completamente. Es decir, yo tenía que, salvo la comida, yo tenía que pues, lavar la ropa, mi ropa, pues agarrar espacios para pues, recoger mi cuarto y tenerlo limpio. Y aunque eran actividades muy pequeñas o limitadas, pues dije, me di cuenta más bien que pues ya tenía que serme responsable cada vez más de varias cosas respecto a mi persona. En cuanto al ambiente, pues la ciudad en realidad no había visto una ciudad tan verde comparada con Reynosa hasta ese momento, ¿no? Aunque sí he visto ciudades mucho más verdes. León tiene muchos parques más grandes, el tipo de clima es un poco más amable, más fresco, no tan caluroso como en Reynosa. Y pues la gente cercana es cálida, pero la gente local o los compañeros que conocí en la universidad, por ejemplo, pues eran muy cerrados, entonces no les gustaban a ellos que llegaran personas de fuera a estar con ellos. Eso sí me di cuenta. Y al contraste en Reynosa, pues las amistades generalmente, aunque pueden verse desde la parte exterior, una persona del norte se oye tosca, es muy honesta y es muy cálida. Entonces fue mucho más fácil para mí hacer amigos en Reynosa que en León. Ahí eso sí, cambió mucho esa parte. Pues cambia muchas cosas dependiendo del contexto. Por ejemplo, en la habitualidad, en lo cotidiano incluso, allá es más frecuentemente que pues todos los sábados o domingos huele a carne asada. Es normal. Es esperado incluso que en tu casa tengas un asador. Aquí no es tan frecuente. Sí hay las reuniones, sí hay las carnitas asadas, pero no es tan frecuente. Y acá, en la parte gastronómica específicamente, en la zona de Bajío, especialmente aquí, pues he visto que la gente prefiere tomar mucho vino, que los quesos, que así como en el norte, o al menos en el noreste donde estuvimos o donde estuve, se ve mucho como el Estados Unidos como que es el punto deseable. Yo quiero tener lo que venden ahí, yo quiero comprar lo que está ahí, yo quiero tener las actividades que tienen ellos allá, o quiero ganar en dólares, o quiero gastar en dólares, etcétera. Aquí es, yo quiero los vinos de Europa, o yo quiero los vinos acá de Chile, o yo quiero de Argentina, o yo quiero el restaurante italiano, el restaurante argentino. Es decir, el tipo de gastronomía, por ejemplo, es muy distinto. El tipo de deseo, de estilo de vida allá es muy de quiero vivir como en Estados Unidos, y acá es, pues quiero vivir como en Europa, o quiero vivir como en una sociedad con mucha influencia, mucho poder, mucho dinero, ¿no? Es decir, en lo cotidiano, es muy difícil conseguir algunas cosas que es muy fácil conseguir allá. Ahorita menos por razones de conectividad y pues Amazon México y todo eso, ¿no? Que ya trajeron muchos productos que solo se conseguían yendo a Estados Unidos antes. Ahora ya es un poquito más fácil, pero sigue siendo muy marcada, ¿no? Que allá consigues cosas que acá no hay. Y pues
Pues en esencia es eso, también los planes de viaje, aquí es más fácil decir vamos a la playa y vamos a Vallarta, no vamos a alguna ciudad cercana a pasear y podemos ir a Guadalajara, que tiene muchos lugares para visitar. Vamos a ir a ciudades muy coloniales, vamos a ir a zonas como en Guanajuato, que es una hermosa ciudad, San Miguel de Allende, que es muy bonita también, todo colonial, todo como ese estilo único que hay en la zona Bajío, centro, incluso parte sur. En Reynosa no está eso, pero hay sorprendentemente un deseo de la gente del norte de casarse en San Miguel de Allende. Y la gente de aquí pues busca también las haciendas o así, pero también se va a casar a la playa, ¿no? Por decir un ejemplo específico. Pues uno de los, yo creo que uno de los puntos más importantes en el cambio fue el cambio de visión a corto, mediano y largo plazo en general, porque estando mucho tiempo en Reynosa yo ya me visualizaba, como comenté hace un momento, más tiempo ahí, años ahí. Hoy en día creo que ninguno de mis amigos, salvo 2 personas de todo el grupo, viven en Reynosa, los demás ya se fueron a otro lado. Y yo, al ser de los primeros en irme, me sentí otra vez como fuera del grupo, pero me di cuenta que en realidad pues el cambiar a otro lugar, el llegar a León, significó darme cuenta que podía vivir en cualquier lado con más facilidad. Ya he hecho un cambio, el siguiente cambio fue más fácil, y así sucesivamente. Si hay otro cambio más de lugar para vivir en mi vida, que creo que sí lo habrá, no lo veo como algo descabellado y no lo veo como algo difícil, pero la primera vez fue difícil. Ya las siguientes veces que hubo algún tipo de mudanza o algún tipo de movimiento, pues sí significaron un cambio, pero ya fue menos el impacto y fue más las ganas de aprender el nuevo lugar, aprender a moverme en otro lugar, conocer las pequeñas diferencias regionales, grandes o chicas, perdón, en todo tipo de contextos, ¿no? De cómo es la gente, de cómo se trata la gente, cómo se habla, cómo los dichos, las frases, las palabras, la comida, cómo moverse en la ciudad es muy distinto de una a otra, ¿no? Entonces, especialmente pues cuando hay una mejor planeación de la ciudad ya te das cuenta, y al contraste, cuando regresas de visita al lugar de donde saliste, empiezas a notar esos detalles de que, bueno, ¿porque aquí no hicieron esto? Bueno, ¿porque acá no pavimentan aquí? Bueno, ¿porque aquí no planean a largo plazo esto? ¿No? Por un lado negativo. Por el lado positivo es, bueno, aquí ya regresé y puedo volver a comer lo que comía antes, ¿no? Que sí se extraña mucho, o ya huele esto, o está muy cerca aquí la frontera, puedo visitar familia que no puedo ver tan frecuentemente ahora. Pero una vez hecho el primer movimiento, que da mucho miedo, la verdad, los siguientes movimientos ya son más como fáciles de digerir. Por ejemplo, algo especial para como salir de la monotonía era, por ejemplo, ir al Cinema Rex. El Cinema Rex pues era un cine en la plaza principal de Reynosa. Creo que es un cine todavía, pero ya no estoy seguro. Con 4 salas, ¿no? Y 4 salas pequeñas y pues sonido y tecnología suficiente para mostrar una película. Entonces, ya cuando abrió el Cinemark 10, que creo que ya tampoco existen, en el Soriana más local, era la visita obligada, digamos. Me hice cliente asiduo del cine pues, cada miércoles, que era cuando era barato. Entonces ahí era lo normal. Inicialmente, pues lo más normal para conseguir películas pues era ir a buscarlas al videoclub, y era un club porque tenías que inscribirte con tu nombre y ya. Entonces te apuntaban en un cuaderno tu nombre y podías sacar una película y pagabas un monto, ¿no? De la renta, y al regresarla, si la regresabas a tiempo, pues no pagabas recargo, y siempre y cuando la regresaras como eran VHS, pues tenías que regresarla regresada al principio de la rebobinada, es la palabra, al principio del cassette.